Seguimos con más MB Noticias, segundo bloque, y como decíamos antes de la pausa, en los últimos tiempos se viene hablando bastante sobre casos de explotación sexual infantil, adolescente, en algunos casos también. Sin ir más lejos, hemos hablado varias veces de la Operación Océano, y más cerca en el tiempo, en los últimos días, del caso del ahora ex senador Gustavo Penades. Para conocer cómo trabaja la unidad de víctimas y testigos de Fiscalía, ya estamos recibiendo a su directora, Mariela Solari. ¿Cómo le va? Buen día, bienvenida. Buen día, muchas gracias por la invitación. Un placer que esté acá con nosotros. Bueno, sin entrar en detalles de estos casos que mencionaba últimamente, ¿cómo ha sido el trabajo con las víctimas? ¿El sistema ha funcionado bien? Bueno, como ustedes saben, a partir del 2017, con la reforma del Código del Proceso Penal, la Fiscalía General de la Nación pasa a tener, además de la responsabilidad que es el centro de la Fiscalía de investigar y litigar los delitos, la atención y protección de las víctimas y testigos. Es para eso que se creó la unidad, que está integrada por psicólogos y trabajadores sociales. Hoy en día son 30 en todo el país, lo cual claramente son recursos insuficientes para la cantidad de víctimas de todos los delitos. La unidad tiene que atender todos los delitos, homicidios, rapiñas, de todas las materias. Ajá. Y en todo el país, lo cual hace que claramente haya que ir priorizando a aquellas víctimas que llamamos más vulnerables, cuando parece un poco incómodo decir eso, porque en realidad toda persona que sufrió un delito fue víctima de una situación muy violenta que irrumpió en su vida, por lo tanto tiene derecho y se requeriría tener una atención a todas. Pero hoy en día esa es la realidad. 30 me dijo. Sí. Son muy pocos, ¿verdad? Son muy pocos. Ahora hay un concurso que van a ingresar algunos más. Pero volviendo a su pregunta, en realidad desde el inicio siempre la materia de violencia basada en género y delitos sexuales, así como homicidio, fueron las materias en las que más atendemos víctimas y testigos. Específicamente en lo que tiene que ver con delitos sexuales se complejiza mucho más la investigación penal, pero además la atención y la protección a las víctimas. En los casos que usted mencionó son casos que le llamamos con víctimas múltiples, en los que también es bastante complejo y el sistema ha mejorado en estos años. Eso creo que es justo subrayarlo, y además es un mensaje importante para aquellas personas que han sido víctimas de estos delitos. ¿Por qué ha mejorado? Porque a veces se escucha en los medios esto de que las víctimas declaran en cámara Gesell. Es importante también decir que no es cámara Gesell. Ajá. Lo que es un dispositivo con barrera de protección física. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona... Para explicar qué es lo que hace. Claro, es la declaración, se llama declaración que se toma como prueba anticipada. ¿Anticipada a qué? Al juicio que se va a dar. Después esa declaración, que es videograbada, se introduce en el juicio, por lo cual la víctima no tiene que ir al juicio, y no está en el mismo lugar físico que la persona cuando se le toma la declaración. Claro. Por eso el código dice cámara Gesell o dispositivo similar, porque a lo que refiere es que la víctima esté con un funcionario judicial, que será quien le haga las preguntas. Las preguntas fueron acordadas previamente en una audiencia entre la defensa del imputado, del indagado, y la fiscalía. Llevan los pliegos de pregunta y ahí se discuten. La víctima está en ese espacio y el funcionario hace esas preguntas. ¿Qué es lo importante? Que para llegar a ese momento, una víctima de un delito sexual requiere lo que se llama una preparación. La preparación no tiene que ver con el relato de los hechos, tiene que ver con la estabilidad emocional. La contención previa. Exacto, que le permita llegar a un lugar que imaginemos una persona que sufrió un delito sexual, que no es lo mismo que una rapiña ni que haber sido testigo de un homicidio. El delito se cometió en su cuerpo, en su intimidad. Es algo, hay evidencia sobre eso, hay estudios en base a víctimas que han pasado por el sistema penal en distintos países, que lo que plantea es que de las principales barreras tiene que ver con las barreras personales, del entorno y del sistema de justicia. Las barreras personales tienen que ver con lo que hay que comprender que genera relatar un hecho íntimo violento, ¿no? Entonces genera culpa, vergüenza, claro. Todo
todo lo que genere una situación de hostigamiento o de violencia institucional repliega a las víctimas a poder seguir adelante con su derecho de acceso a la justicia, más allá de la resolución que después tenga. Y hay que contener a la persona en este caso porque, claro, es una situación muy sensible, exacto, ¿no? ¿Eso puede repercutir a la hora de la declaración? Exacto, eso repercute a la hora de la declaración. Ajá. Si cualquiera de nosotros, al ingresar a una sede judicial, que ya de por sí nos pone nerviosos, sí, que hay un lenguaje distinto, que hay personas que no conocemos, imaginemos que si ir a relatar un hecho de una rapiña nos pone nerviosos, ir a hablar de nuestra intimidad, de nuestro cuerpo, a veces de personas que son muy cercanas, de hechos que a veces es la primera vez que se develaron y que, como pasa en los hechos de delitos sexuales y que hay evidencia sobre eso, el relato es confuso porque hay hechos que generaron mucho dolor, que la persona lo que hace es ubicarlo en alguna parte de su cerebro y de su corazón congelado. Descongelar esa memoria y esos recuerdos para traerlos genera dolor, ¿no? Entonces, el ambiente tiene que ser de protección. ¿Y cómo es ese ambiente? ¿Cómo se genera ese ambiente? Bueno, para que no sea una situación tan hostil para la persona. Por eso es tan importante el trabajo que se hace desde la unidad, acompañando la estrategia que el equipo fiscal tiene. Ese trabajo siempre es en conjunto, por eso los técnicos tienen que ser funcionarios de la Fiscalía. Y lo que se hace es tener entrevistas, ir preparando emocionalmente a la persona para esa instancia. Sobre todo, una de las cosas que más baja la ansiedad y que le permite estar más contenida es tener información sobre qué va a pasar, dónde va a estar. Por eso ahí el avance también es muy importante de esto de la declaración remota que se escuchó. Eso es un protocolo que armamos hace unos pocos años con el Poder Judicial, donde por circuito cerrado de televisión la persona puede estar en otro edificio. O sea, el temor... Imaginen que antes la persona se cruzaba en el edificio o se cruzaba en la parada. Lo que quiero subrayar también es que esto sigue pasando en otras sedes en el interior, por ejemplo, donde todavía no tenemos esa infraestructura. Donde no hay recursos, infraestructura y demás. Y donde a veces la sede... que la víctima y el victimario se crucen en algún lugar o que sepa dónde está. El solo hecho de saber que está cercano, ¿no? O que los familiares pueden estar en un lugar cercano. Eso es muy importante porque le da estabilidad emocional a la persona para que declare lo que tenga que declarar. ¿Ha pasado que, por ejemplo, se ha amedrentado a alguna víctima y ha querido, no declarar por eso? Sí. Pasa. Y pasa porque, cuando se conocen estos y porque estos hechos, las personas y el entorno familiar de las personas imputadas y acusadas, es del orden como de lo increíble, ¿no? Entonces tratan muchas veces hasta de querer convencer a la víctima de si eso fue o no fue así. Claro. Y en realidad, sobre todo cuando son niños y se da en el entorno familiar, que es muy frecuente, los niños se sienten tironeados por una lealtad familiar. Una de las principales barreras en el caso de los niños y adolescentes es el temor de lo que le va a pasar a los adultos de su familia, aún aquellos que le pudieron generar un daño en el futuro, ¿no? Entonces, por eso es tan importante la contención. Es súper sensible el tema. ¿Qué pasa con la protección de la identidad de las víctimas? ¿Cómo se trabaja con ese tema? Porque, por ejemplo, por estos días hemos estado hablando de una eventual investigación paralela de algunos funcionarios del Ministerio del Interior para favorecer la pena para conocer la identidad de las víctimas. ¿Cómo ha visto ese proceso? Sin entrar en detalles, pero ¿qué tan importante es eso? Ahí también me parece que es importante destacar que el Código del Proceso Penal trae para aquellas víctimas que son especialmente vulnerables y testigos la posibilidad de tener la reserva de identidad. Eso no es... Eso lo decide el equipo fiscal cuando revisa cuáles son los hechos que se están denunciando, cuál es la amenaza subjetiva y la amenaza objetiva que existe, y ahí es el equipo fiscal que pide al juez la reserva. Eso es un proceso judicial y es una decisión judicial. Y después están las prácticas que hacen para proteger esa decisión, que ahí es donde muchas veces entra tanto la unidad de víctimas como... quienes investigan desde el Ministerio del Interior y también todo el trabajo que hacemos con los funcionarios del Poder Judicial, porque imaginemos que para coordinar esto de que es en edificios judiciales distintos, tenemos que coordinar mucho con los funcionarios en este caso en Montevideo de la OPEC o en el interior con los funcionarios de las sedes del interior, y eso implica a muchos operadores que tenemos que tener conciencia de la importancia que es preservar la
protección de las víctimas, que implica cuando hay una decisión judicial de que hay que reservar su identidad, es porque se tomaron todos los recaudos de que hay una amenaza real de física o en esto de que decimos, ¿no? De someter a la víctima y de hostigarla hasta que no quiera declarar. ¿Es común la reserva de identidad? No me animaría a decir si es común, lo que sí quiero decir es que es una herramienta jurídica que los fiscales la utilizan cada vez que entienden que una víctima o un testigo está bajo una amenaza en un proceso de investigación judicial. Claro. ¿Qué pasa con los realojos, Solari? ¿Se dan mucho en Uruguay? Digo esto porque la clásica, acá en Uruguay nos conocemos todos, sí, ¿no? Esto puede pasar de Montevideo o mismo en Montevideo al interior. ¿Se habla de casos también fuera de fronteras? No. ¿No? En realidad, ese es otro programa, que es el programa de testigos protegidos. Sí. No es la misma protección que hacemos con las víctimas de delitos sexuales, porque en las víctimas de delitos sexuales el imputado sabe quién puede ser, a veces, otras veces no sabe, como en este último caso. Sí. Pero en el caso de los testigos protegidos son testigos que pueden ser de un homicidio, de una rapiña, de otros hechos, en general son de homicidios o de situaciones de estupefacientes. El realojo es como medida de protección, es de las últimas medidas de protección. Es la más extrema, cuando la persona no puede volver a vivir en el mismo lugar. Hoy en día hay unas 70 núcleos que fueron realojados desde el 2017 hasta ahora, y eso implica que dentro del programa de medidas especiales de protección hay unas 360 personas. Y bueno, sí, eso de que en Uruguay nos conocemos todos, lo que le exige a la Fiscalía y al Ministerio del Interior, que trabajan en conjunto en estos casos, es tener un estudio muy específico sobre cuáles son los espacios donde esas personas pueden volver a habitar o no. Ahí está. Es un tema súper complejo. No me quiero ir del tema, pero volviendo a lo que estábamos hablando anterior, había hecho un informe la unidad de víctimas y testigos de Fiscalía de, bueno, cuál es el rol, el perfil de alguna manera de las víctimas. Estamos hablando de menores de edad, en su mayoría, sí, y mujeres. Sí. En delitos sexuales la enorme mayoría son, casi el 80%, son mujeres y menores de 18 años. O sea que la violencia sexual tiene rostro de niña, digamos. Esto tiene que ver con los mandatos de género, donde ubica a los varones y a las mujeres. Lo que también no nos puede es dejar ciegos de que también hay situaciones claramente de niños varones y de adolescentes varones que viven situaciones de violencia sexual y de explotación sexual, como hemos visto. Sí. Para eso se requiere también que en la sociedad este tema, cuando sale a la luz, y creo que eso también es parte de esto de que el nuevo código sea público, ¿no? Y que se pueda... Creo que hay una cuestión como más de alfabetización jurídica que nos exige a los ciudadanos tener más conocimiento de lo que pasa. Mucho, bueno, pero creo que es una oportunidad para conocer más cómo funciona el sistema de justicia, cuáles son los derechos que tenemos las personas cuando somos víctimas, cuando somos indagados por un delito. Y creo que también pone sobre la mesa algunas formas de entender algunas conductas que, si bien a veces en lo políticamente correcto se dice una cosa, cuando saltan estas situaciones, bueno, sale lo que pensamos, ¿no? Y creo que hay que poder trabajar sobre eso, porque si no, eso también son los prejuicios que nos dejan ciegos y desprotegemos, en este caso, a los niños y los adolescentes. El prejuicio siempre complica, ¿no? Hay que despojarse a veces de los prejuicios. Solari, usted decía, ¿no? La explotación sexual tiene cara de niña en este caso. ¿Cómo es el abordaje si esto lo desglosamos por género? Porque también decía, hay casos de niños y adolescentes varones, pero ¿cómo es el abordaje? ¿Sí hay una diferencia? No, la diferencia tiene que ver con que, por ejemplo, hay preguntas que siempre es importante hacer si el adolescente o el niño, la niña, se siente más cómodo con alguien que lo entreviste que sea de su mismo sexo o no. Eso a veces es posible cuando hay técnicos para poder cumplir con eso, y otras veces no, porque si solo hay técnicas mujeres o solo hay técnicos varones. Y esto no quiere decir que sea un mandato, lo que quiere decir es que hay que preguntar para ver si eso le permite sentirse más cómodo, claro, ¿no? Y lo otro tiene que ver con el entorno familiar. Muchas veces una de las claves en la recuperación de las víctimas de delitos sexuales es
la reacción del entorno, ¿no? El apoyo o el no apoyo, y eso se nota claramente. Y bueno, ahí también los prejuicios y los mandatos de género hace que para los varones a veces sea muy difícil contar que fueron víctimas de un delito sexual, ¿no? Claro. Bueno, bien, en el final, esta charla la comenzamos diciendo que bueno, hay 30 funcionarios en todo el país. ¿Cómo está de recursos la unidad? Siempre se necesita más, imagino. Sí, de recursos financieros y de recursos humanos. Sí, ahí creo que es la Fiscalía en su conjunto como institucionalidad nueva desde el 2017 con un rol diferente, exigente, que también exige tener una fortaleza institucional, que una de las partes tiene que ver con los recursos, ¿no? Los equipos fiscales que también puedan priorizar la atención a las víctimas, porque si tienen cientos y miles de casos es muy difícil que puedan priorizar eso, la unidad en su conjunto y otras unidades de apoyo que también requiere la institución, ¿no? Bueno, muy bien. Mariela Solari, vamos a dejar esta charla a cuenta de más. Ha sido un placer, realmente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Amable. Muchas gracias.